¿Qué ganan los niños con la filosofía? Cuestiones importantísimas para la vida. Apertura mental, porque aprenden a escuchar a otros y saben que se vale cambiar de idea después de una argumentación. Aprenden a imaginar alternativas nuevas. Así, en vez de frustrarse al no encontrar una salida, se emocionan por inventar soluciones originales. Saben hacer preguntas, lo cual siempre lleva a buscar respuestas nuevas y así avanzar en todos los campos. Los niños que practican la filosofía aprenden también a dar y pedir razones, que son la base del pensamiento crítico. Además, ejercitan el diálogo filosófico, que le da enorme postura a sus relaciones con su familia y sus amigos. La Federación Mexicana de Filosofía para Niños tiene programas de colaboración con escuelas oficiales. Si quieres más información, puedes buscarla en fpnmexico.org. fpnmexico.org. ¿Cómo puedo saber si eso es cierto? Yo, cuando sea grande, quiero que en mi ciudad todos los policías sean buenos. La mentira es como una pelota desinflada. Así sonó hoy Radiósfera, ciencia en el aire, para tus oídos. La Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y el equipo de Radiósfera agradecemos tu atención. Escríbenos a cienciaunam@unam.mx. Y recuerda que la ciencia está en todos. UNAM, la Universidad de la Nación. XSH. Comunicación, agente 209, Colonia Centro, Toluca, Estado de México. Transmitiendo. Las 24 horas del día en el 1040 modulada. Radio Capital. La capital de la radio. De radiodifusoras Capital. Para entender lo que ocurre en México y el mundo y estar informado ya no es suficiente. Ahora es indispensable conocer el contexto de los centros que componen la competencia nacional e internacional. Raimundo Riva Palacio, uno de los más destacados analistas mexicanos, no solo te dice qué ocurrió, te explica el porqué y te describe lo que puede venir. Escucha de lunes a viernes de 6 a 8 de la noche en la emisión vespertina del noticiero Al Instante, aquí en Radio Capital. Gracias, Claudia, por tener la red. Una lana, un psicólogo, Psicoanalista. pues también está enamorado. Mira que conociste al mundo de tu vida. Todos los temas de la vida cotidiana encontrarán un espacio de reflexión, análisis y respuestas profesionales. Celos, depresión, pérdidas, ¿de qué quieres hablar? Comparte aquí tus experiencias. Ya estás en el lugar de todo, por una sociedad mentalmente sana, con la maestra en psicología, Connie Morelos. Hola, muy buenas noches. Es un gusto grandísimo para mí como cada jueves y un placer enorme el estar nuevamente en una emisión más de esto que es el Diván de Connie. Buenas noches, Richard, ¿cómo estás? Buenas noches, Connie. Buenas noches a todos. Estoy muy bien, gracias. Y gracias también por invitar. ¿Ya listo para comenzar? Sí. Qué bueno. Bueno, pues les queremos agradecer sobre todo a ustedes que están aquí con nosotros desvelándose. Quiero mandar un saludo a Juan Medina, que se está uniendo aquí, Iracema, un abrazote, amiga. Gabriel Pérez Albarrán, también amigo, buenas noches. Araceli, creo que sí es Araceli. Sí, es Araceli, te mando un abrazo, colega. Cristi ya se unió también, Fidel Delgado, Mago Sanjurjo, un abrazote, amiga. Y Anmar, bueno, pues ya por aquí ya se están empezando a unir. Hoy tenemos un tema que a mí me gusta mucho, a mí lo personal me gusta muchísimo. Y creo que es en donde, porque este tema lo tomamos de manera cotidiana en el consultorio, ¿cierto? De manera personal, a veces de manera un tanto inconsciente, pero de manera muy consciente dentro del consultorio para ayudarle a veces a la gente a como afrontar estos cambios que tiene para nosotros la vida.
y que son necesarios y que además son irrenunciables, no podemos hacerlos a un lado, son irrenunciables y además inevitables. ¿Y de qué vamos a hablar hoy entonces? Vamos a reflexionar un poquito, solamente ideas para que ustedes vayan por ahí viajando en esta, hacia atrás, hacia toda su vida, que han sido estas diferentes transiciones, porque las transiciones las hay, pero de todos tipos. Tú, Richard, vamos a compartir aquí un poquito. ¿Hay alguna transición importante en tu vida que tú hayas dicho es que ha sido de las más significativas? ¿Y matrimonio? No, bueno, pues entonces sí, ya, con eso estuvo bien. Y cosa que no dije la mejor, yo dije la más significativa. Ok, me parece muy bien. Bueno, ¿qué es una transición? Por ahí vamos a tomar, me gustó esta definición de Josefa Pérez Blasco, que es una doctora en psicología, que dice que una transición es un periodo de cambio significativo entre dos etapas de estabilidad, provocado por la ocurrencia o no de un evento, o por la acumulación o persistencia de conflictos o insatisfacción, que puede ser fácilmente observable externamente o no, que afecta a cualquier área de la vida de una persona, que es experimentado de manera idiosincrática por cada persona y cuyo desenlace positivo o negativo es desconocido a priori. No, bueno, está bien compleja esta definición, pero así de complejo justamente es este proceso de las transiciones, ya sean desde las más pequeñitas hasta las más grandes, desde el paso de la transición de un día a otro, de la mañana a la noche, como desde estos grandes o significativos eventos en nuestra vida. Sí, y no solo esos grandes, también, como dijo bien la doctora, ese acúmulo de algunas cosas que van pasando y que nosotros traemos en nuestro cotidiano, y entonces va ali como si fuera así un pastel que va com o tempo ali na estufa, tudo, e vai chegando, e vai cambiando de una simples así pasta, diría, de una simples masa, hasta el pastel hecho, y tiene toda una reacción. Esa fase de esta reacción, de las cosas que van pasando, también es la fase nuestra en nuestra transición. Y dijo bien que el resultado, a priori, puede ser negativo o puede ser positivo. Pues sí, porque así como retomando tu ejemplo del pastel, ¿qué sucede cuando tiene que ser ese cocimiento tan cuidadoso? Cuando el pastel lleva esta levadura, que debemos de tener el cuidado de no abrir el horno antes de tiempo y no sacarlo antes de tiempo, porque ¿qué pasa? Está todo esponjoso y de repente le da tantito aire y ¡pum! Se va hasta el fondo. Las transiciones en la vida también son así. Entonces, vamos a empezar no a delimitar, sino a describir algunas de estas transiciones, porque por supuesto cada persona tenemos diferentes y podríamos mencionar algunas, y me encantaría que la gente que nos está haciendo el favor de unirse aquí a esta charla, a estas reflexiones, nos compartan también cuáles han sido sus transiciones más significativas o las más difíciles, cómo es que salieron de ellas, cómo es que a veces la vida te sorprende con algunas transiciones que a las que no puedes renunciar, a las que tienes que enfrentar con la mejor cara a veces, o con la mejor actitud, con la mejor disposición, o con la gran tragedia y con la gran tristeza, porque algunas transiciones, como lo vamos a ir explicando, algunas son maravillosas, algunas son necesarias, pero algunas otras son también bastante trágicas y tristes. Vamos a empezar entonces a describir algunas de estas transiciones de manera muy general, y a lo mejor nos vamos a ir como deteniendo un poquito, ¿no? Vamos a empezar, tipos de transiciones. Los tipos de transiciones, bueno, pues vamos a empezar con las de la edad, las que están relacionadas con la edad. Decimos que una transición puede ser desde la hora de nuestro nacimiento. Sí, donde parte importante de esta transición, y mira cómo es una doble transición, porque sí, es una transición para nosotros que
a un bebecito, todo también es una nueva transición para papá, mamá, para mamá, o para una transición también en toda la familia. La llegada de un pequeñito acaba siendo así, la familia tiene que se acomodar, se restablecer, cambian algunas cosas, cambia toda la vida. Desde el cuerpo de la mamá, o sea, desde el cuerpo de la mamá, el día antes que naciera el bebecito, no nos dejará mentir por aquí la compañera, estaba a lo mejor, pues sí, ya no dormía muy bien, pero todavía ese bebecito comía de lo que estaba dentro de la mamá. No lloraba, estaba ahí. Pero ya al día siguiente, cuando ya mamá ya dio a luz ese bebecito ya se transformó, ya hubo una transición de ser un solo ser, claro que ya había un ser adentro, pero ahora sí, ya está literalmente fuera de la mamá y ahora sí ya son dos seres individuales e independientes de la vida de cada uno. Pero uno de ellos, que es el más pequeñito, empieza este proceso de transición a adaptarse al exterior y adaptarse a esta cosa que nos dicen algunos teóricos, con muchísimo respeto, a esta cosa que el bebecito pues todavía ni siquiera sabe que es una mamá, sino es este objeto que está frente a él, que cada vez que empieza a llorar, se acerca para darle de comer, ¿no? Sí. Pero ahí también tienes, esa es la parte toda esa parte biológica, social, que también viene lo fondo económico. Existe un cambio económico, entonces existe también una transición en esa parte que la familia tiene, que ahora el papá, la mamá, todo tiene un nuevo ejército que exige sí, que come, pero que además expulsa aquello que come, claro, o sea, cuesta el que coma, pero también cuesta cuando expulsa la comida. Nosotros más cuidados los cuidados médicos, la camita, las ropas. Es siempre así, son siempre así unas transiciones que no vemos, no es poca, vamos a decir, no es una poca transición, no es algo que cambia un poco, es algo que cambia mucho, completamente, cambia completamente la vida, pero además para el resto de la vida. Sí. Ajá. Bueno, a ver, papás, mamás, ya aquí nos están recordando estos momentos. Yo creo que desde el momento que dijeras que vas a ser papá, vas a ser mamá, ahí en la torre, ¿no? Esta transición, el esperar, el verlo, el abrazarlo. Aquí se está uniendo Sabrina, o la Sabrinita preciosa, mi transición, gran cambio, iniciar una vida con mi familia propia y en un lugar nuevo, ambiente diferente y lejos de la familia y del mundo, entre comillas, en el que viví por tanto tiempo. Sí, ahorita vamos a hablar de estas transiciones cuando son obligados estos cambios, obligados, pero también son decisiones que se toman para cambiar de un lugar a otro. Muy bien, gracias por compartir. Ay, sí, claro, ahora llevamos casi 7 años juntos y súper adaptados y felices. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Un saludo a Lupita Monroy y a Jorge Guerrero. Qué bueno que ya se unieron por aquí. Bueno, vamos a hablar en estas transiciones del desarrollo. A mí se me viene a la mente también los niños pequeñitos, cuando pasan esta transición, hagan dele como regresar a la cinta en su vida, y por ahí pudieron ustedes recordar ese primer día de escuela o ese primer día de estar en una institución, cuando ya por primera vez se desprendieron de estos cuidados que era de mamá o de la tía o de la abuelita o de todas esas personas que estaban, pero solamente en casa, y que de pronto se tuvo que la vida pues los llevó a que la dinámica familiar tuvo que modificarse, tuvo que adaptarse, y ahora ese pequeñito, bueno, pues ya va a la estancia infantil, quizá a lo mejor están tan bebecitos que no se puedan acordar, pero algunos otros a lo mejor sí por ahí pueden tener algunos vestigios o algunos residuos de esa memoria. O ¿cómo fue ese primer día que llegaron al kinder, por ejemplo, al jardín de niños? ¿Todavía te acuerdas? No, la verdad, te confieso algo que empecé en mis tiempos, en mi ciudad no había ese tipo. Empezamos todavía no existía nada. Existía, pero no, como eran cosas que eran un poco,
caras así en aquel tiempo. No era porque obligatorio. no. Después de un buen tiempo que el gobierno municipal construyó kinders, todo, y ahora sí tienen en municipio, pero en mis tiempos, Pero nada bueno, de el eso. primer día de escuela, si te acuerdas más o menos. Me acuerdo. ¿Sí? Sí, ¿Cómo ya, fue? ¿Fue bonito? ¿Fue feo? ¿Fue desagradable? ¿Cómo fue? ¿Ibas nervioso? Vamos así. Yo prefiero pensar en los tiempos que vinieron después. Fue un tiempo un poco difícil porque Fíjese, era súper. imagínese, es a la que me refiero, ¿no? Estas transiciones, a veces los adultos pensamos que solamente cuando estamos grandes ya nos preocupamos y a veces nos atrevemos a decir, ay, no, qué tiempos aquellos cuando era chiquito y solamente me preocupaba por jugar. ¿Estás seguro que no te funciona. preocupabas de nada? Yo creo que sí, yo creo que en todas las etapas, por lo menos Sí. 1, 2, 3 veces, sí estabas como angustiadillo por ahí, ¿no? Por ejemplo, que me causó mucha angustia en ese tiempo, y ya después que esa historia, ¿no? Fue que no primer día de escuela, mi mamá me llevó, me llevó hasta la escuela y me dijo, yo estoy contigo hoy, mañana tú vienes solo. Solito. Solito. O sea que apréndete bien Sí, el camino. era ya cierto, mañana. eso era así, empezamos con 6 años. Y yo fui perseguido, no segundo día yo fui perseguido por ¿No llevaste tus miguitas de pan como el cuento? no, pero fui perseguido por un gallo. ¡Qué Que tenía en un barbaridad, camino un bueno! gallo de esos que, ¿Y te lo encontrabas todos los días? nesse dia, después cambié el camino. Bueno, yo me Más después nunca cambié el supe. gallo, me llevé el gallo a mi casa. Pues Antes yo no. recuerdo, no porque en mis tiempos no hubiera kinder, sino era diferente, no era, por supuesto, no era obligatorio como ahora. Entonces yo llegué y solamente, no sé, yo creo que estuve 1 o 2 días. Yo me acuerdo que fue algo súper rápido, súper efímero, porque yo ya sabía leer y escribir. Entonces la monja dijo, no, bueno, mejor metan a esta niña primero de primaria porque ya sabe leer y escribir. Entonces, y yo me acuerdo que fue muy difícil para mí, porque yo veía a las niñas, digo, a ver, las niñas pequeñitas, pero yo las veía mucho más grandes que yo. Sabían, o sea, sí sabía yo leer y escribir, y a lo mejor algunas de ellas en primero no sabían leer y escribir, pero para mí era como que no las entendía bien, como que a veces no querían jugar conmigo, a lo mejor o a lo mejor yo era rara desde chiquita, no lo sé, pero a mí primero de primaria no me gustó tanto que digamos, ¿eh? Ese es un gran desafío de una transición, la adaptación. Cuando comienzas a adaptarse a ese cambio, ahí sí, lograste, así, vamos a decir, lograste salir bien de algo de ese cambio, de esa transición. Entonces, adaptarse es siempre un medio, siempre la respuesta a esas fases de transición. Sí, pero además ya hay que recordar, cualquiera podría decir, ay, no, a mí ni me importó ni nada. No. Todas las experiencias de la vida, todo, absolutamente todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, está siempre acompañado de un grado de emoción, de una de las 5 emociones. ¿Cuáles son esas 5 emociones? También tenemos que hablar entonces ahorita de esto. Cualquier transición, cualquier cambio en la vida, cualquier situación, está acompañada de una de las 5 emociones básicas que tenemos. ¿Cuáles son esas? Es la alegría, la tristeza, el enojo, la ira y el asco. Por si algunos no sabían, el asco es la peor emoción. Es el grado más grande de las emociones negativas. Ajá. Así es que si por ahí algunos maestros, maestras, o aquellos que cuidan niños pequeñitos que a veces por un cambio de alguna circunstancia dicen, es que el niño se enfermó y hasta vomita, cada vez que va a la escuela vomita, significa que le es tan desagradable, que ya no solo le causa molestia, no solo le causa ira, que podríamos decir que es la emoción más fuerte, no, ya le está dando asco. Entonces hay que atender esta emoción porque ¿qué está sucediendo en esta transición? Que le está provocando el asco. ¿Qué está sucediendo en alguna otra transición de la vida? Puede ser hasta un cambio de trabajo, puede ser hasta el cambio de un estado civil también. Y dices que, ¿sabes qué? El estar en esta situación, el ir a este trabajo, el hacer esta actividad que no me gusta, hasta me da como asco. Quiere decir que te está desagradando tanto. Y estas experiencias que muchas veces no valoramos, aunque no sea
yo repito, crianza no es destino, pero existe un aprendizaje emocional, como te dije, Sí. cognitivo Sí. y también conductual, que tornamos algunas veces a repetir un cierto padrón. Por ejemplo, yo tenía un colega de trabajo que una vez en una de esas charlas así, habló que no tenía mascota y empezamos varios colegas a preguntar por qué no, y todo le habló que cuando era niño, hizo, cuando tenía más o menos 5 o 6 años de edad, aconteceu um acidente com sua mascota e desse tempo, então ele nunca mais aceitou ter mascota e hasta Porque lo agora sufrió tanto. foi tão doloroso para ele que hasta assim, hasta lá, Ya era un aquele adulto, tempo, ¿no? que já era adulto, bien adulto, vamos falar assim. E ele falava que depois disso já não conseguiu mais ter mascota, não conseguia mais. E hasta tinha um problema que tinha já filhos que queriam ter uma mascota. E ele sempre aconselhava que é melhor não compartilhar esse episódio. Pero isso lo marcou de tal grado que continuó con ese cargo. Imagínate, estamos hablando de una mascota, ajá. O sea, fue una transición en que lo tuvo y lo perdió de una manera trágica, le dolió tanto y nunca lo trabajó, ¿ok? Nunca lo superó. Entonces, nunca lo superó o nunca se adaptó o nunca se acostumbró, porque no, yo en lo personal no me gusta tanto utilizar este término de superarlo cuando se trata de la muerte de alguien que tú quisiste mucho. Ajá. Entonces, y estamos hablando, bueno, de una mascota que algunos podrían decir, ay, pues es una mascota, no, pero hay gente que se encariña de verdad, se llega a encariñar tanto con un animalito que realmente lo sufre casi como si fuera una persona. O sea, para ellos es un ser querido, punto. Entonces, imagínense si estamos hablando a lo mejor de la pérdida de un hijo, a lo mejor de la pérdida de un hermano, de la pérdida del esposo, de la esposa, del papá, de la mamá, etcétera. Si esto no se trabaja, esta transición puede marcar la vida de la persona por el resto de sus días. Y a lo mejor hasta traspolarlo a otros ámbitos de su vida y llegar a veces a hacer de esa persona alguien que no es funcional. Sí. Bueno, pues vamos con algunas otras transiciones, pero después de un corte, porque nos vamos a ir en un ratito, pero rapidísimo regresamos. Sintonizas Radio Capital. El Senado de la República le da la bienvenida a la movilidad sustentable, incluyendo en sus instalaciones señales para el tránsito de la bicicleta, rampas para las personas con discapacidad, ciclopuertos, constante fomento al uso de la bicicleta. Senado de la República, legislando con visión de futuro, 63ª legislatura, XSH, transmitiendo las 24 horas del día en el 1040 popular. Radio Capital. La capital de la radio. Más de 760,000 tamauliperos se benefician con el nuevo Hospital General de Tampico, uno de los más modernos y hospitales de México. Habla Gerardo Hernández. En un accidente de motocicleta, mi hija fue impactada con una camioneta de boga y por gracias a los doctores ahí va a salir más adelante. Conoce más en www.mx/salud. Lo pone cuenta Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Sintonizas Radio Capital. Y estamos de regreso aquí en el Diván de Connie, estamos más bien reflexionando sobre estas diferentes y diversas transiciones que tenemos todas las personas durante nuestra vida. Bueno, se unieron aquí el doctor Francisco Javier Rojas Monroy, un saludo, un abrazote, qué bueno que se están uniendo aquí. Vamos a recordar, estamos dando atención terapéutica por allá por el norte del Estado de México, específicamente en Atlacomulco. Estamos por ahí en la clínica Villa María, todos los sábados previa cita. Por favor, pidan los datos vía inbox y con todo gusto los podemos atender. Bueno, ya se unieron aquí Ivonne, Ale Cisneros, un abrazo. Por aquí dice Ojos Salazar, Jud Lunita. Sabrina dice que
los últimos 4 años que estuve en la primaria, fui la nueva, casi no tenía amigos y los compañeros eran muy secos conmigo. Buena transición a secundaria y preparatoria, donde ya fue muy fácil adaptarme. Pues sí, es que yo creo que entre más, bueno, no es garantía que entre más grande estés te puedas adaptar tan fácil. Tiene que ver el temperamento, las experiencias previas, qué tan seguro seas, qué tan agradable o desagradable sea la siguiente etapa a la cual estás tú haciendo la transición. Tiene mucho que ver con qué grado de convencimiento y actitud estás dejando aquello que te está empujando a transitar hacia lo que sigue. Entonces, bueno, no es tan sencillo. Por aquí, la salud. Cuando a veces se está muy saludable y por alguna circunstancia nos sorprende la vida con una enfermedad que puede ser pasajera, desde una gripa, a lo mejor un día estábamos así a todo dar. A mí me sucedió, ¿sabes? La primera vez que yo di clase, que yo creo que fue una cuestión así media nerviosona, la primera vez que di clase, el día anterior estaba yo estupendamente nerviosísima, solamente nerviosa, pero al día siguiente, ese día que me tenía que presentar, mi primera vez que iba a dar clase, se me cerró completamente la garganta. No podía, pero de verdad nada. Me acordaba yo de una caricatura por ahí de la Pantera Rosa donde dialogaba, bueno, a su modo, se comunicaba más bien con una ovejita. Y yo me sentía en ese momento así. De verdad que yo me asusté mucho, me preocupé mucho porque además no podía yo dar un paso para atrás, tenía que presentarme. Entonces, como pude, me presenté, pero ay, cómo lo sufrí, ¿eh? Sí, es difícil, Connie, porque ahí también tiene toda una cuestión emocional. Una cosa importante también son los pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos? Bueno, yo estoy enfermo, entonces, ¿cómo voy a quedar? No puedo trabajar o alguna cosa. Y si yo no me compongo, ¿cómo van a quedar las cosas? ¿Qué va a pasar? Las Yo creo personas que, empiezan a tener muchos pensamientos que van tomando cuenta así. pero así, yo creo que más bien era como ese temor, esa expectativa, ¿no? De decir, en la torre, ¿qué van a decir? ¿Les va a gustar? ¿No les va a gustar? ¿Me van a aceptar? ¿No? Bueno, pues esa es otra. La edad no lo podemos evitar, pero esta transición a las diferentes edades, el día de cumpleaños, por ejemplo, ¿a quiénes les ha sucedido que el cambio de una edad a otra a veces no es tan significativo, pero ciertas edades sí lo son? Por ejemplo, aquí en México, cumplir los 3 años para las mujeres, pues es así como la presentación que a veces los católicos hacen para la niñita y todo. Bueno, están marcados por esos 3 añitos. Después, a los 15 años, que es como un ritual del cual yo lo respeto mucho, pero no significa que yo esté de acuerdo, porque a lo mejor ya lo reflexiono de esta manera. Para mí los 15 años a veces es así como poner a las órdenes de todos los caballeros, aquí está mi hijita ya lista para que se la coman los lobos, y eso a mí como que no me gusta mucho que digamos, ¿no? Y por supuesto que los papás no lo hacen con esa intención, es Claro. una intención de este ritual de decir, bueno, la presentamos a la sociedad, ya deja de ser una niña, y bueno, todas las cosas que se hacen en los 15 años. Pero es un proceso de transición que no es justo el día de la fiesta de los 15 años, sino todo lo que inició desde que eligieron si la niña quería la fiesta, si no quería la fiesta. Por ahí alguien me hizo favor de compartir y fue motivo de una de las situaciones que no ha superado en su vida. O sea, escuchen muy bien, esta persona de los 15 años tiene un mal recuerdo. Y entonces yo preguntándole, bueno, ¿por qué dices que tienes un mal recuerdo? Ajá. Y entonces decía, bueno, pues lo que pasa es que para empezar, yo quería una fiesta con chambelanes, con música, con ese vestido largo, y de pronto me doy cuenta que me dicen mis papás no son de aquí, la tuvimos que pasar en otro país con los abuelos, y para mí fue un tanto frustrante el decir, bueno, pues es que todo eso que yo había soñado no sucedió. Entonces, el día de mis 15 años, sí, yo tenía mi vestido de fiesta,
pero no estaba en el lugar donde yo conocía, pues más que la poquita familia que apenas estaba empezando a conocer y yo lo quería pasar con mis amigos. Es bien complicado porque tiene también eso, una expectativa, un pensamiento, un deseo muy fuerte y con eso viene la frustración. Sí. Y cómo cada uno maneja esa frustración, cuál es mi tolerancia a esa frustración. Mira cómo es, para esta persona era muy significativo ese cumpleaños, como si tuviera alumnas que yo pregunté, ay, ¿cómo fue tu fiesta de 15 años? Yo veo que en México es muy, yo no. Yo no tuve, yo no quise. No quise. Bueno, pero es que ahora ya tiene algunos añitos que también ya tienen otras opciones para ese festejo a las Claro. niñas. Sin embargo, sí para ellas, ya sea que elijan una fiesta así con los chambelanes, con el vestido, y ahorita rápido se me vino estos 15 años, ahorita les voy a compartir. Imagínense qué fuerte esta transición. El vestido, los chambelanes, hay algunas otras que les planean un viaje y se van de viaje a veces con los papás, a veces con los tíos, a veces con los primos, con los amigos. A veces es solamente una fiesta, algo sencillo, pero que no pasa desapercibido el motivo del festejo. Algo muy familiar, algo muy pequeño. Bueno, en mi caso así fue. Yo además, aunque hubiera querido, no se hubiera podido, pero eso así de los chambelanes y eso como que nunca he sido así como, no sé, es algo que no me gusta. Yo vi algunas personas. Sí, pues es que se alquilan las limusinas, pero también se alquilan, no sé si te ha tocado ver aquí en México, unas calabazas como la de Cenicienta, ¿no te ha tocado ver? No. Hombre, te voy a llevar, pues de verdad. Ajá, entonces es una calabaza así literal, la carroza, pues, que es la carroza pues ya convertida como la hada madrina, lista para la Cenicienta, y allá dentro de ese carruaje que va jalado, no por corceles, pero sí por un automóvil todo adornado, a lo mejor a veces con flores, va jalando a la quinceañera y junto con los chambelanes ahí arriba de la calabaza. Bueno, eso está padre, ¿no? Ahorita dije, eso está así como, se me escuchó casi como porqui, ¿no? Bueno, cuando un accidente, cuando todo está pues tranquilo más o menos y sorprende un accidente a la familia, ese proceso de transición, sea chiquito o sea grande, o si en este accidente implica el hospital, implica en que alguien de la familia tenga que restablecerse, se modifica toda la dinámica familiar. Sí. Más aún si lamentablemente después de este accidente alguien falleció, alguien se fue, como por ejemplo tu alumna, ¿no? El ciclo anterior. Sí, totalmente cambia sí. Además de cambiar esta dinámica de la familia, cambia hasta algunas veces las costumbres. Por ejemplo, me acuerdo que una cierta persona murió cerca de la Navidad. Sí. Entonces, a partir de ese momento, ya no conmemoraban tales fechas. O hasta mismo así cumpleaños que pasa que si la persona murió cerca y pasó eso con una persona conocida que su cumple, un ente querido murió justamente así, en la semana de su cumple. Entonces y él también tenía esa expectativa de festejar su cumple y ya no. Y ya quedan marcadas las fechas también. Ahorita también recordé esto por ahí, Itzel Carvajal, colega, qué bueno que te uniste, me da mucho gusto que andes por aquí. Rosario Sotelo, amiga, para mí fue horrible llegar a los 30. No, bueno, ahorita vamos a platicar esto de la edad, nos vamos a regresar tantito, pero no puedo evitar de verdad. Colega Joan, no sabes cómo ahorita me estoy aguantando las ganas de carcajearme, no lo puedo hacer, pero dice la calabaza con María de todos los ángeles, amiga, y es que además dice, lo mejor somos nosotros los bailarines y chambelanes. Es que este colega además se pone las coreografías padrísimas, y sí, no, bueno, definitivamente ya te estoy imaginando, de verdad, regálanos una foto y la subes al Facebook la próxima vez que te toque este evento, ¿no? Bueno,
Voy a tener que controlar mi risa porque si no, no voy a poder seguir hablando. Y ahorita rápido se me va a quitar la risa porque, amiga Chayo, bien me hiciste recordar cuando esto de las edades, sobre todo a las mujeres nos pega mucho más que a los hombres. Yo recuerdo también cuando iba a cumplir 30 años, no, bueno, qué tonterías podemos hacer a veces las personas. Me acuerdo que yo dije, bueno, es mi última noche de mis 20s. Y entonces dije, me voy a quedar hasta las 12 de la noche, voy a disfrutar hasta el último minuto. Imagínense, vean qué ritual tan ridículo pretendía hacer y todo salió muchísimo peor de lo que yo esperaba porque dije, yo veía una novela colombiana en aquel entonces, que no recuerdo cómo se llama, pero trataba mucho de estos pues solteros que ya no están tan jóvenes, pero que tienen una vida productiva. Y justamente para mi mala suerte, ese día el capítulo trataba del drama que vivía una de las protagonistas, porque justamente iba a cumplir 30 años. Yo dije, no, bueno, esto que se está juntando con todo el universo y todos los astros se están confabulando en contra mía. No, bueno, fue terrible, pero ya después, cuando pasó del 30 a 31, yo dije, bueno, ya, como que lo superé muy rápido. Y después, pues me di cuenta que esa edad, el cambio de esa edad, es solamente mental. O sea, qué fuerte es todas estas creencias irracionales muchas veces, porque ¿qué puede cambiar de un día para otro simplemente en tu biología? Pues absolutamente o prácticamente nada. La diferencia es de un día y ya, ¿no? Eso tiene que ver así con muchas cosas que fueron construidas por nosotros de que los propios días de la semana, la verdad vivimos así ese ciclo de días entre día y noche, horas, tiempo, todo, la cosa cronológica, los meses, años, todo fueron construidos después por nosotros mismos para nos hacemos organizar. Sí, por supuesto. Pero en la naturaleza no tiene ese tiempo, esa composición de tiempo es diferente. Muchas veces nos alegramos mucho, y hablamos de eso hace algún tiempo, cuando va a llegar el primer día de enero y todos ya... ya vamos a regresar a trabajar. No, ¿verdad? No estábamos hablando de eso. Pero sí, también es una transición difícil cada vez que se va a terminar el año, porque vivimos muy a prisa. Qué paradójico, ¿no? Vivimos muy a prisa todo el año, y cuando ya se va acercando al final del año, empezamos como con una especie de culpa, de reflexión, de arrepentimiento, es decir, híjole, ahora sí voy a bajar los 10 kilos que yo quería, y ¿cuál? Me voy con otros 3 kilos más porque comí como loco, en las fiestas de la Navidad. Bueno, vamos a otro tipo de transiciones, de lugar. ¿Qué tal cuando estas transiciones tienen que ver cuando tenemos que cambiarnos de casa, cuando a lo mejor, además de cambiar de escuela, imagínense, por ejemplo, un chavito, una chavita, ya hizo toda la primaria y va a pasar a la secundaria, pero su familia se va a cambiar de domicilio, y no nada más de domicilio, de ciudad, o a veces hasta de estado. Y entonces cambia toda la dinámica familiar. Imagínense cuántos cambios y cuántas transiciones al mismo tiempo. Y a veces no nos detenemos a pensar en esto. ¿Por qué? Porque a veces no hay tiempo. Porque a veces a papá lo cambiaron de trabajo casi con un mes de anticipación, o con trabajos le dieron chance de que los chiquillos terminaran la escuela. A veces papá se adelanta porque no le dieron tanto tiempo en la empresa. Entonces ya es una transición de acostumbrarse a que papá no va a estar, y que papá no va a estar disfrutando la familia. Va a afrontar esta situación solito un mes en otro lugar, ahí como acomodando el lugar, la casa, mientras mamá se queda con el paquete. Los niños tienen que terminar la escuela, van a terminar, el chiquillo o la chiquilla va a terminar sexto y va a pasar a la secundaria. Entonces, en otra escuela diferente, con unos vecinos diferentes, con unos amiguitos diferentes y con unos cambios en su cuerpo bien importantes y bien diferentes. ¿Cuántas transiciones al mismo tiempo? Son transiciones que hasta enfocan sí también varios procesos, vamos a decir, de mini duelos, porque tenemos que dejar su casa, algunas veces su jardín, algunas veces va para un lugar que no se puede las mascotas y se ve obligada a dejar las mascotas, sus amiguitos, todo ese ambiente que de alguna forma muchas veces pasaba una seguridad
para ese niño, esa niña, y ahora tienes que una vez más, adaptarse a todo, una vez más. Bueno, y también así no es fácil cuando niño, y tampoco es tan fácil cuando eres adulto. Sí, es Bueno, cierto. yo así, mi experiencia de transición de país, ótimo, estoy cada día más así enamorado por mi vida, por México, por mi familia, mi propia familia, todo. Pero muchas veces ah, uno siente así falta de aquello que por mucho tiempo. Tuviste y fue tu vida y fue tu espacio. Sí, porque conocías todas las calles, sabía de todos los asuntos relativos a la ciudad, a la vida, al cotidiano, todo. Bueno, todos creo que ya pasaron por esa experiencia. Demoró un tiempo para, así, Para irlo dar cuenta. asimilando, ¿no? Pero, bueno, no sé, ¿realmente se logra asimilar completamente? Yo creo que no, porque de alguna manera, pues bueno, son tus raíces, es tu familia, es tu gente, es tu país, son tus costumbres, tus tradiciones, tu cultura, tu idioma, tu todo. Sí, la verdad es porque la verdad es que cuando tú aceptas algo nuevo, así, vamos decir así, aceptas a una ciudad nueva, nuevas personas en su vida, nuevos compañeros de trabajo, todo. No significa que eh, recha- Rechaces. rechaces o olvides los que ya pasaron, no, es que el tiempo hoy son esos, hoy esos están conmigo. No significa que pierde totalmente el vínculo, no, pero entonces ese algo nuevo, adaptarse a ese tiempo, hace con que toda su atención, toda su energía, vamos a hablar así, se vuelva a esa nueva vivencia. Entonces, Pero por yo eso creo que aquí a lo mejor te sirve, bueno, pues que ya no eres un niñito, claro, que además eres psicólogo sí. y que además, por supuesto, debe ser maravilloso aquello por lo que tú cambiaste. Pero yo digo que así, esos cambios, así, por eso que digo, cambios, esas transiciones son siempre así, siempre. Tú dijiste muy bien cuando empezamos el programa que siempre hay una emoción. Sí, siempre hay una emoción y aquí lo difícil es cuando a veces también dejamos una emoción positiva por una negativa. Ajá. Y en lo que nos acostumbramos a que tenemos que estar en ese otro lugar, tenemos que hacer algo. Al final vamos a empezar a dar algunos tips porque es necesario el aprender algunas estrategias para sobrellevar sobre todo aquellas transiciones que son necesarias, que escapan a nuestro control y que lo único que nos queda es encontrar la manera de podernos ajustar lo mejor posible para sufrirlo lo menos posible. ¿Qué pasa con estas transiciones cuando hablamos de pareja? Sí, ese ejemplo que tú dijiste, por ejemplo, cuando empezamos una vida de pareja, cambian muchas cosas, muchos pensamientos, muchas cosas que tenía así que, muchas conductas que servían en una vida o de soltero o en un propio noviazgo, es diferente cuando se está en una experiencia nueva de matrimonio, es algo diferente. También, porque a veces cuesta trabajo como este proceso de transición, de cambio, de dejar justamente a lo mejor estos comportamientos, estas libertades, estas situaciones, estas ventajas o desventajas que se tenían cuando se era soltero y que ahora cuando ya se tiene otro tipo de compromiso, sobre todo como el del matrimonio, pues vaya que a veces cuesta trabajo, pero vamos a hablar un poquito más de esto regresando a un corte, nos tenemos que ir. Regresamos. Radio Capital. La Suprema Corte protege tus derechos. Por eso ha establecido criterios que te benefician en materia de educación, equidad de género, pensión alimenticia, salud, interés superior de la niñez y derechos
Humanos, entre otros. Consúltanos en el Semanario Judicial de la Federación www.supremacorte.gov.mx. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Los trabajadores de la radio, televisión y telecomunicaciones apoyamos el estilo de la lucha por la acción de nuestros primeros 70 años de lucha y de lucha por nuestros derechos laborales. Un sorteo especial de la Lotería Nacional, un Pleno Nacional de Dirigentes que evaluará y actualizará nuestra agenda sindical. Comuníquese a 15 de agosto. Compra ya una chica y juega por México. CDM, Sindicato Evaluado. XSH, Comunicación, Allende 209, Colonia Centro, Toluca, Estado de México, transmitiendo 24 horas del día, en la altitud modular. Radio Capital. La capital de la radio, de radiodifusoras Capital. Yo soy Teresa Santiago Cruz. Mi accidente fue de que no vi el taxi que iba y me aventó. Antes, los pobladores de Villa del Cajón tenían que trasladarse a Jinotepec o a Tizapán ante alguna emergencia. Ahora, gracias a la construcción y equipamiento del hospital comunitario, cuentan con atención médica de calidad cerca de ellos. Conoce más en www.doc.mx/salud. Gracias a los doctores, puedo caminar. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Sintonizas Radio Capital. Estamos ya de regreso aquí en el último trocito del diván de Connie. Estamos reflexionando sobre las diferentes transiciones de la vida. Ya se unió aquí Majo Morales. Un saludo, un abrazo, compañera, ¿cómo estás? La Un vida, saludo, Mario. sí, la vida. Bueno, un saludo, qué bueno, me da mucho gusto que estés por aquí. Bueno, estábamos hablando de esta transición que yo creo que es una de las más complicadas y de las más complejas, que se puede disfrutar mucho, pero a la vez cuesta mucho trabajo a veces el tomar esta conciencia de que ya este compromiso tiene que ser mucho más sólido cada vez. Cuando estamos hablando de esta transición de la soltería al matrimonio. Sí es cierto que hay muchas cosas muy padres cuando la gente se casa, pero también hay otras un poco complicadas. Y tiene que ver muchas veces, sobre todo ahora, con estas dinámicas que tenemos las personas y que ambas partes pueden estar en ámbitos pues de trabajo, en ámbitos en los que están compartiendo con otras personas, el que se están relacionando con otras personas. Cuesta un poco de trabajo el que las personas, la pareja se vaya adaptando a que ya no es igual, que ya no va a haber estas libertades, pero que también puede haber algunas otras que por supuesto se pueden sobrellevar, porque decimos aquí en México, ni muy, muy, ni tanta, ni tampoco la persona le pertenece a la otra persona, pero tampoco se puede hacer creer que están como si siguieran solteros, ¿no? Yo creo que cuesta un poquillo de trabajo. Yo creo que cosas así básicas, y ya hasta hablamos sobre eso otra vez, es las expectativas, las creencias. Uh-huh. Sobre todo las creencias que tiene sobre una vida de matrimonio, la sintonía. Entonces, muchos elementos ahí ayudan o hasta dificultan esa transición de la vida de soltero para casar. Por aquí hay voy a tomar a mejor algunos elementos que a veces llegan por ahí al consultorio y que les queremos compartir. Si por ahí a alguien le sirve algo de esta información, pues de verdad no le echen el saco roto. Algunas parejas, cuando ya toman la decisión de unir sus vidas, de estar compartiendo ya vivir juntos, los gastos, toda la dinámica familiar, en algunas ocasiones parece que alguna de las partes no están tan conscientes a veces de los esfuerzos que está haciendo la otra persona. Y aquí hay un elemento que puede hacer mucho ruido, que es justamente el manejo de la diferencia entre tú eres mi pareja y tú eres mía o eres mío. En algunas circunstancias, en algunos casos, hay una de las partes que está dando mucho más que la otra parte y la otra parte puede hasta boicotear esos buenos, grandes esfuerzos que está haciendo una de las partes porque la otra no lo deja o no la deja desenvolverse como tendría que hacerlo.
A veces la transición implica el manejo o control de las emociones en cuanto a los celos, la posesividad de la otra persona. Hay por ahí un caso medio latente en el que ya hay hijos, ajá, ya hay hijos, las personas cuando se unieron, ella pues ya traía algunos hijitos, o 1 o 2 hijos, ya tuvo familia con esta persona, y esta persona, bueno, pues le dijo, órale, sale, tomó a tus hijos como si fuera también parte de esta familia, vamos a intentar construir una sola familia, pero a una de las, pues él tiene que trabajar, tiene como 2, 3 turnos de trabajo, y a veces no hay esta compensación o esta comprensión por parte de la otra persona de decir, bueno, se está esforzando un montón, incluso por algunos miembros que no corresponden a este matrimonio. Ajá. Entonces, a veces se pueden hacer trampa y a veces en esta transición, en lugar de adaptarse y ajustarse, que no es sencillo, imagínense lo que pueden vivir estos hijos que vienen ya a lo mejor de familias recompuestas, que yo digo a veces que son medio descompuestas, de familias reconstituidas en donde, bueno, ya el primer hijito o la primera hijita ya compartió con un papá. No funcionó mamá con esa pareja, pues entonces ahora pasa la vida y tiene otra persona. Y con esa persona pues ya viene este otro miembro que pertenecía a otra familia, que ahora se tiene que ajustar, se tiene que adaptar, pero que además llega un otro hijito. Entonces hay una percepción muchas veces en esos hijos que no pertenecen de origen en esa pareja, de una sensación de no pertenencia a esa familia. Entonces, papás, mamás, pongan mucha atención. Esta transición no es nueva solamente para ustedes. Esto que se está viviendo no es solamente nuevo para ustedes. A veces es muchísimo más complicado y complejo para aquellos pequeñitos que vienen en estos recorridos de estas diferentes familias. Por eso que era importante durante, después, esa decisión, también pensar un poco, no solo en las personas, también pensar un poco en los hijos, todo para saber cómo van a estar bien, vamos a estar todos bien, va a ser importante para ellos, va a ser importante no solo, vamos a hablar así en mí, pero también en eso. Dejar un poco y pensar en esa responsabilidad que los papás tienen para con los hijos. Sí, yo creo que en estas decisiones, sí, los papás sí se tienen que poner a pensar, no solamente como si estuvieran solitos, sino tomar en cuenta que ya hay otras personas. Pueden decir, es que el tiempo va a pasar, porque lo hemos escuchado, el tiempo va a pasar y yo tengo que hacer mi vida, mis hijos van a crecer y se van a casar, sí, espera, pero no es tan pronto ni es tan fácil. Porque cuando tu hijo o tu hija ya crezca, efectivamente, a lo mejor toma la decisión de casarse o no. Va a depender mucho de esa imagen que tenga de familia que justamente tú le estás transmitiendo. Ya nos estamos acercando al final y no quiero que nos vayamos sin decir que estas transiciones son inesperadas o anticipadas. ¿Qué significa? Hay algunas que no podemos evitar, hay algunas que son inesperadas, no porque así llegaron, sino porque a veces yo estoy tomando decisiones precipitadas y la consecuencia es una transición que yo no esperaba o que no quería. ¿Qué tengo que hacer ahí? Bueno, sentarme y detenerme un poquito, si es posible, y revisar, como ya lo hemos dicho en algunos otros programas, revisar cuáles son las otras áreas de mi vida, cómo están, se están tambaleando también, o de cuáles puedo yo tomar algunos ejemplos. A lo mejor tomar ese soporte de esas personas que yo conozco, de sus amigos, de aquellos conocidos que a lo mejor ya pasaron por una situación similar, y decir, bueno, ¿cómo lo hiciste? Échame la mano, porque a veces también este exceso de orgullo, ya dijimos que el exceso de orgullo y de soberbia a veces es tontería, y muchas veces en estas transiciones, el solo hecho de acercarnos a alguien más y decir, oye, ¿cómo lo solucionaste? A lo mejor no lo puedo hacer igual, pero a lo mejor también saber que para alguien más también fue difícil o diferente, a mí me pueda como bajar un poquito la ansiedad, ¿no? ¿Qué otra cosa, qué otro tipo deberíamos dar para poder superar, adaptarnos o afrontar estas transiciones difíciles sobre todo? No dejar que la ansiedad gane mucho espacio en la vida. Así, mantener, por más difícil que sea esa etapa, toda esta transición,
es intentar al máximo mantenerse tranquilo. Porque si pasa por una crisis, vamos a decir así, de ansiedad, o de algunas veces hasta por comenzar a pensar de tamanho de tristeza, llegar hasta una depresión, la situación que ya por sí solo Es difícil. va a empeorar. Yo creo que cuando es una transición hacia una situación difícil, lo que a mí se me ocurre decirles es, a ver, vamos a ver la más trágica, la más difícil que puede ser la muerte de un ser querido. La muerte de un ser querido, o a lo mejor en un momento de difícil que puede ser, no sé, una tragedia como un robo, un asalto, un secuestro. ¿Qué se puede aprender? ¿Qué es la situación que a mí me puede, o qué elementos me pueden a mí reforzar en ese momento? Bueno, pues ampliar y reforzar mis lazos con aquellos que amo, con aquellos que están todavía en ese momento, para que se pueda brincar de la forma menos difícil esta transición. Porque yo creo que un elemento que sí se puede evitar en la medida de lo posible, porque a veces no es tan sencillo. Yo sé que hay algunas transiciones que son súper dolorosas, que a veces no se pueden aceptar, sin embargo se tienen que vivir. Lo que sí se puede hacer es tomar la decisión de qué manera voy a afrontar esta situación por la que estoy pasando, ¿no? ¿Cuánto tiempito nos queda por ahí? Creo que medio minuto. ¡Ay, un minuto! Bueno, pues ya casi nos tenemos que ir. Bueno, pues las transiciones, aquí, esto bien importante, las transiciones de una etapa a otra, esto se los voy a leer porque lo tenemos preparado, son momentos de crisis en los que los miembros de la familia tienen la clara percepción de que las reglas con que se venían manejando ya no sirven. Esto cuando las familias van creciendo, cuando van cambiando, cuando los hijos se casan, cuando ya la dinámica día con día ahí sí tiene que irse modificando. Te quiero agradecer mucho, Richard. Ya nada más diles adiós. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, sobre todo a ustedes que se quedaron en este viernes chiquito de desvelarse con nosotros. Primeramente, Dios, nos escuchamos dentro de 8 días. Esta fue una emisión más del Diván de Connie por una sociedad mentalmente sana. Pasen muy buena noche. Muchas gracias. Esta fue la Comisión de Radio Nacional y Comunicadores